Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este sexto encuentro de innovación organizado por Ibermática. Venimos de unas mesas redondas en las que han surgido multitud de temas, multitud de ideas, miedos, esperanzas, expectativas para el futuro, y vamos a intentar poner en común todo ese enorme caudal de ideas que ha ido surgiendo. Vamos a intentar valorarlas, vamos a intentar ver cuál es el pulso de los que estamos aquí reunidos. Nos acompañan en este fantástico escenario Consuelo Crespo, presidenta de UNICEF. Un curioso perfil porque es licenciada en Biología, pero también máster en Cooperación Internacional. Y sobre todo a mí lo que más me fascina es que una licenciada en Biología se acerque a otro aspecto de la vida con mayúsculas, a la vida de los que están detrás del telón, detrás de las luces y del escaparate en este primer mundo. Ha trabajado en barrios marginales, con inmigrantes. Empezó como voluntaria en UNICEF y ahora, bueno, es la presidenta. A su lado, Jorge Wagensberg, doctor en física, divulgador científico, autor de multitud de libros y artículos, no solamente de física, matemáticas, paleontología, déjeme que me lo mire porque no me sé todo, entomología, biofísica. Yo le conocí cuando dirigía Cosmocaisa, que pasaba por ser un museo de la ciencia y en realidad se ha convertido en todo un referente en todo lo que son los museos científicos. Profesor de teoría de procesos irreversibles, y eso mi madre, que es vasca y muy práctica, diría: ¿para qué teorizar sobre algo que es irreversible? Pero bueno, ya veremos si es necesario hablar de ello. Con nosotros el naturalista Luis Miguel Domínguez. Él se define como naturalista terrícola. Yo no sé si es una obviedad, pero tal vez sea importante recordar dónde tenemos las raíces. Que no estamos aquí flotando, estamos en la tierra y debemos entenderla, escucharla, cuidarla. Y es algo que parece que empezamos. Cuando ya hemos empezado a estropearla, parece que hemos decidido prestarla un poco de atención. Y lo que me fascina de él es que en esta sociedad de tantos codazos, de tanta individualidad, él reivindica permanentemente a una de las personas con las que colaboró, Félix Rodríguez de la Fuente. Dice que es un referente no solo profesional, sino también un referente moral. Una palabra extrañísima que igual es preciso también desarrollar. Acaba de terminar un documental fantástico, que yo solamente he visto un fragmento, pero es espectacular, que se llama Invasores. Se acaba de proyectar en un importante certamen de televisión, Urban TV, y les prometo que es algo que va a dar mucho que hablar. Habla de algo tan aparentemente liviano como esas especies exóticas que empiezan a desarrollarse fuera de su lugar de origen. La importancia de estar donde se debe de estar y los peligros de sacar a las especies de su entorno. Y también con nosotros Santiago Niño Becerra. Tal vez de los economistas el que tenga no un nombre propio, sino el nombre más propio. Es autor de un libro, El Crash de 2010, que creo que va por la 12ª edición, y para un libro de esas características, esas son muchas ediciones. Su teoría del porqué de esta crisis y del largo padecimiento que todavía nos queda por delante, pues bueno, es algo que sin duda nos interesa a todos. Catedrático de Estructura Económica en la Ramon Llull y, bueno, autor de miles de artículos sobre economía. Ellos han estado dirigiendo parte del trabajo en esas mesas, en ese World Café. Y, Consuelo, para empezar, ¿nos puedes dar algunas de las conclusiones? Bueno, primero lo que me gustaría decir es que ha sido un verdadero placer compartir. Vamos. Que me gustaría decir es que ha sido un verdadero placer compartir esos minutos en las mesas con personas tan distintas y con una actitud tan positiva y tan receptiva, ¿no? Se nos ha hecho muy corto cada grupo de trabajo. Y nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en la educación y en valores, porque no nos ha dado tiempo a pasar a las otras dos preguntas, pero también considerábamos que las otras dos preguntas son consecuencia de esa educación y de esos valores que tengamos establecidos en nuestras sociedades.
Y no sé si queréis que continúe o... Luego lo seguimos desarrollando. Jorge Gómez-Ver, ¿en qué mesa estabas tú? Estaba mesa, ¿te refieres color, sala? Sí. ¿Cuál es tu color? Color rojo, sala roja, y una mesa que ha ido cambiando, sí. Por cierto, aprovecho tu pregunta para decir que hay que hacer un acto de honestidad muy grande, porque para dar la visión de todos los que han pasado por la mesa y no la mía, y luego para dar una visión de todas las mesas y no de mi mesa. Ya veremos si lo conseguimos en poco tiempo. Pero ha sido una experiencia interesantísima, porque yo creo mucho en la conversación que es muy fácil de definir, hablar después de escuchar y escuchar antes de hablar, cosa que es muy fácil de definir pero muy difícil de practicar. En ciencia todo es conversación, observar la naturaleza es conversar con ella, reflexionar es conversar con uno mismo, y la verdad es que todos los males que produce nuestra sociedad actual es que no se conversa, ¿no? Y no hay condiciones de conversación. Y esto yo creo buena idea la de Ibermática, de hacer un ejercicio, hombre, un poco apresurado y con un poco de empacho, pero sobre todo basado en la conversación, creo que es muy buena idea, ¿no? Seguiremos trabajando en el tema de la conversación, en el poder de las palabras y en el poder de la acción. Luis Miguel, tú creo que estabas también con... En la mesa verde, o sea, en la sala verde, y en una mesa que tenía la palabra planeta ahí, junto a un croissant. Bueno, entonces tu tema. Sí. Bueno, mi tema es justamente ese. Ciertamente quiero agradeceros a todos, a Ibermática. Esta mañana en la que por fin salió el sol cuando Batman aparecía colgado de un cable, ¿verdad? Teníamos frío y el astro rey vino a darnos un abrazo y a recordarnos una vez más que somos un mono desnudo, organizado más o menos, viviendo en comunidad, pero en ocasiones no muy consciente de la que nos estamos metiendo. Pero no es mi estilo, ni desde luego es lo que yo he sentido a lo largo de la charla en esa mesa, el hacer un planteamiento lúgubre, asustadizo, asustante de nuestra relación con el planeta. Todo lo contrario. Solamente hay una opción, solo una: no hacer mucho ruido, no molestar, no ir de superhéroes, simple y llanamente convivir, compartir con el medio, con sus especies, los vecinos que tenemos en este planeta, nuestra existencia, y hacerlo a través de la creatividad, de la innovación. Y hemos hablado de muchas cosas que ahora vamos a definir, pero tú decías que yo me considero terrícola. Y es verdad, soy terrícola, amo a esta tierra, pero tengo la clara sensación de que la esperanza está en la gente joven, que, como bien decía el presidente de Ibermática esta mañana, no veo mucha por aquí. Somos todos jóvenes, no os asustéis, no estoy insultando a nadie, ni a mí mismo, pero es verdad que confío en una sociedad que sabe que los recursos son limitados y que se nos pueden acabar si hacemos las cosas mal. Pero hablaremos ya más concretamente de... Luego lo vamos desarrollando, porque Santiago Niño sin duda tiene la papeleta más fea, es decir, porque usted es el hombre de la crisis. Bueno, a ver, yo he estado en la mesa en la sala de innovación y empresa, y la Ibermática nos dio a los, digamos, moderadores, conductores, una especie de guión de unas preguntas por las cuales, en fin, marcara un poco el guión de por dónde seguir. En nuestra sala, al menos en mi mesa, hemos pasado olímpicamente de eso. Sí. Y yo, por lo que luego después, por lo que he ido captando de lo que me han pasado otros reguladores, otros conductores de mesa, en nuestra sala se ha pasado mucho de esto. Lo vamos a ver, ha sido auténticamente un brainstorming, completamente. Ahí ha salido de todo, menos el número de ángeles que caben en un alfiler, que son los bizantinos discutieron mucho sobre eso, menos eso ha salido todo. Luego ya lo iremos viendo. Bueno, también podemos discutir sobre si el infierno es exotérmico o endotérmico, pero bueno, eso ya lo resolverá, lo resolverá Jorge. Pero yo creo que este es un momento en el que la palabra crisis está en la cabeza y en el alma prácticamente de todos. ¿Ha salido alguna solución? En nuestra sala, claro, en nuestra mesa, a la crisis, se ha rozado. Pero yo creo que un poco se ha intentado evitar, porque yo pienso que
es humano no hablar de cosas feas. Entonces, sí que se ha hablado, pero se ha hablado más de la situación post-crisis, más que de la crisis en sí. Alguna cosa hay de esto, sí. Consuelo, ¿nos preocupa la crisis porque nos afecta a todos? Es decir, si siguiese afectando a los de siempre, ¿estaríamos hablando de otra cosa? Obviamente sí. Se ha dicho una cosa muy interesante en la mesa de que lo primero para afrontar un problema y para resolverlo es conocerlo y aceptar que existe. Y sí, es verdad que hemos llegado a la conclusión de que la crisis antes solo afectaba al 80% de la humanidad, ahora nos afecta también al otro 20% y por eso empezamos a hablar de ella. Pero hemos hablado de algo muy interesante que tiene que ver y que no tiene que ver, ¿no? Que después de una época de bonanza las sociedades se relajan, pierden la capacidad de esfuerzo, la capacidad de lucha y que nos hemos encontrado ahora un poco desnudos de esas herramientas para poder afrontar los problemas. Y respecto a educación, en eso hemos sido muy conservadores porque deberíamos de pensar que si queremos una sociedad mejor en el año 2020, deberíamos de empezar a cambiar las cosas ahora. Empezar a pensar que la educación no es transmisión de conocimientos, sino desarrollo de capacidades y desarrollo de oportunidades, de que deberíamos de dar más voz a los niños y a los jóvenes para que nos digan lo que sienten y lo que piensan y lo que necesitan. Deberíamos de empezar a pensar que necesitan unas herramientas distintas para afrontar lo que viene, que la sociedad va mucho más deprisa ahora de lo que nosotros hemos vivido y que las formas, los soportes van a ser distintos, pero por otro lado también se ha incidido mucho en que es necesario fortalecer unos valores que hemos perdido, ¿no? Hemos creado una sociedad individualista, competitiva, materialista y que necesitaríamos rearmarnos moralmente y éticamente con valores que hemos perdido. El esfuerzo, la generosidad, la solidaridad, la relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. No estoy haciendo yo aquí labor de centrocampista, quiero decir que ya podéis intervenir, cruzar ideas, opiniones, porque veo a Jorge que está aquí ansioso. En mi mesa no hemos hablado de crisis, pero me apetece mucho hablar sobre la crisis. Y que, como tengo un economista cerca, sí me gustaría dispararle alguna idea, ¿no? Primero, hay que empezar para decir que si no fuera por las crisis, todavía seríamos todos bacterias. O sea, la crisis es la manera que tiene la incertidumbre de avisarnos de que de alguna manera, hay que innovar. Referente a los sistemas vivos, ya sea una bacteria, un ser humano, una ciudad, una nación, bueno, está en crisis siempre. Es parte de estar vivo. Ahora, nuestra crisis actual viene de un contrasentido entre la economía y la física, y aprovecho para decirlo, ¿no? Lo hablaba con el amigo Ferraté esta mañana, creo, y es que casi todos los modelos económicos se basan en el crecimiento. Y caramba, señoras y señores, es que eso va contra el primer y el segundo principio de la termodinámica. No se puede crecer continuamente. Y por lo tanto hay que cambiar la idea de progresar. Progresar no quiere decir ser más grande que ayer, no quiere decir aumentar la probabilidad de supervivencia sencillamente porque es una entidad matemática que es incalculable. Si de alguna manera se puede hablar de progreso, significa independizarse justamente de la incertidumbre, que es con lo que estamos luchando continuamente. Hemos llegado a un momento en la vida del planeta en que las cosas han cambiado radicalmente. Hasta ahora nos regulábamos por tragedias, guerras, como la Segunda Guerra Mundial, que de repente se cargan 70, 80 millones de personas, plagas, al mismo tiempo que nos damos cuenta que del límite de los recursos naturales, resulta que estos controles espontáneos ya no pueden ocurrir. Por lo tanto, tenemos que cambiar de comportamiento. Y hay dos maneras de cambiar de comportamiento. Una, como hemos dicho hasta ahora, que es siguiendo normas, reglas, de estructura ética. Todas empiezan igual. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero hemos llegado a un punto de madurez en que el ciudadano ya no debe
cambiar de comportamiento obedeciendo una regla por la idea de premio-castigo, sino por la convicción de que ha comprendido. Y esto es algo muy reciente. Hay que tratar al ciudadano como un ser adulto. Esto tiene que ver con una de las cuestiones que sí se han discutido, es los grandes gradientes que hay en el planeta, ¿no? En cuanto a libertad en la sociedad, es muy difícil crear conocimiento en una sociedad autárquica, ¿no? Lo que es seguro es que es el conocimiento y las ideas y la innovación. Eso también ha salido en la mesa. Cuando una estructura es tal que las ideas, no hay generosidad con las ideas, hay muchas organizaciones en que el gestor se hace con las ideas de los que tiene debajo para proyectarlas hacia arriba y se crea un clima muy viciado. Los momentos más brillantes de la creatividad humana han sido cuando las ideas han volado con generosidad. Como hemos dicho en nuestra mesa, no es suficiente con tener una idea. Hay que darse cuenta de que la idea es trascendente. Y una vez te has dado cuenta de que la idea es trascendente, tienes que convencer a los demás de que es trascendente. Bueno, no os lo creeréis, pero en ciencia no es una persona la que hace las tres cosas. Uno tiene una idea, pero no se da cuenta de que es trascendente. He puesto, por ejemplo, el caso de Mandelbrot con los fractals. Richardson descubrió los fractals y lo dejó aparcado ahí como un detalle de las fronteras entre Portugal y España, que resulta que la misma frontera daban dos distancias diferentes. Mandelbrot se dio cuenta de que eso era una geometría de la naturaleza, casi nada. Bueno, pues eso solo ocurre en equipos de trabajo en los cuales hay personas que tienen generosidad con la idea, que no tienen esta miseria de decir, ay, la idea no la digo que me la pisan. Bueno, eso ocurre todavía en ciencia. Hay que decir que todavía no existe una revista de ideas. Es de resultados publicados y desarrollados, lo cual es muy miserable, porque la verdad es que te pueden pisar una idea, pero si tú puedes coger otras ideas, eso globalmente contribuye a que la cosa sea mucho más clara. Perdona un momento, Jorge.